7:43 de la mañana en Radio Panamá y el anuncio del aumento del salario mínimo sigue generando preguntas y reacciones. Por un lado, los empresarios que dicen que no es el momento de hacer ajustes, que este es el momento de salvar los empleos. Por otro lado, los trabajadores que dicen que lo que se gana no es suficiente ante el aumento en el costo de la canasta básica. Esta mañana está con nosotros el licenciado Raúl Jordán, él es asesor del despacho superior del Ministerio de Trabajo. Señor Jordán, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Queremos entender cómo se va a comenzar a implementar este nuevo Sí, salario muy buenos días, mínimo. agradecerles a ustedes por la invitación. Sí, buenos días. Sí, me ¿Cómo preguntabas. se va, sí, cómo se va a comenzar a implementar este nuevo salario mínimo? Y justo en momentos en que muchas empresas todavía están haciendo solicitudes al Ministerio de Trabajo para jornadas reducidas y hay sectores de la economía como el turismo que ni siquiera se han reactivado. Sí, fíjate, muy importante tu pregunta. Ante todo, muy buenos días. El salario mínimo entra a regir a partir del 16 de enero del año 2022. Es un requerimiento que por la revisión y ajuste cada 2 años mínimamente, por lo cual teníamos la obligatoriedad jurídica de hacer esta revisión. Lógicamente, de manera muy responsable, teníamos que evaluar el comportamiento económico en base al Producto Interno Bruto de lo que fue el año 2019 y el año 2021. En virtud de ello y teniendo esto como basamento, pues es que se hace el análisis objetivo de los diversos elementos económicos para hacer el ajuste del salario mínimo, atendiendo lógicamente a la actividad y, como tú bien lo has señalado, a la diversa dinámica que ha tenido específicamente cada empresa. No es la misma situación que vivieron económicamente hablando las empresas del sector primario o algunas empresas del sector terciario o bien el sector secundario como la construcción. Sí, licenciado, ¿cómo Perdón, está? Mirna. Sí, perdón, no, Alexandra, ibas a repreguntar, ¿no? No, avanza tú con la pregunta y luego desarrollamos más. Sí, yo lo que quería, licenciado Jordán, ¿cómo está? Buenos días, le saluda Mirna, es que le explicáramos al oyente, básicamente en términos simples, quiénes se van a beneficiar, en qué sectores, de cuánto va a ser, cómo va a funcionar. Sí, fíjate, cuando hablamos del tema del salario mínimo, debemos tener claridad meridiana de que es un piso, no es un techo. ¿Qué significa esto? Ujú. Las empresas aplican el salario mínimo como un piso para un trabajador. Es decir, las empresas, si bien lo tienen, pueden contratar a un trabajador con un salario por encima de lo que se establece como salario mínimo. Sin embargo, nosotros como he manifestado por ley, debemos hacer el ajuste y tenemos que hacer el análisis de estos salarios. Va a depender de la actividad económica que se realiza. Por ejemplo, el trabajo doméstico recibió un 5% de aumento, ya sea región 1 o región 2, como sabemos, pues está dividido el país en cuanto a regiones, estas dos regiones, para este aumento de salario. De igual forma, los trabajadores bananeros recibieron un 13% de aumento. Entonces, sí hay un impacto positivo en muchos, pues, de los renglones de la actividad económica. Lógicamente, hay un sector como los restaurantes, como el sector educativo privado, que lógicamente no han tenido una dinámica económica a lo largo de más de un año y pues no se podía hacer un ajuste o un aumento. Es que se nos Creo que se está está congelando. congelando sí, se está congelando la comunicación y por eso es que como que se interrumpe, me parece, ¿no? Sí, hay un poquito de De problemas. pronto podemos llamarlo y hacer la comunicación vía telefónica para que no se pierdan las ideas, porque creo que es importante también entender, Mirna, a cuántas personas va a beneficiar este aumento del salario mínimo, ya que como bien decía el licenciado Jordán, se trata de un piso y no de un techo, pero a cuántas personas estima el Ministerio de Trabajo que se van a ver beneficiadas con estos sectores a los que se le ha autorizado el aumento. Y él Sí, estaba perfecto. explicando justamente, ¿está usted explicando ahí, licenciado, también lo del tema del servicio doméstico? Sí, el servicio doméstico recibió un 5% dependiendo de el renglón o la región, pues un aumento positivo
que va a impactar mucho pues a lo que va a ser este trabajo doméstico, como lo he señalado. ¿De cuántas personas estamos hablando, licenciado? Fíjate, hablar de una cantidad muy puntual de trabajadores que va a ser beneficiados con el salario mínimo, toda vez que hay empresas que al contratar a un trabajador no necesariamente le pagan el salario mínimo. Sin embargo, fácilmente podemos hablar de más de 40,000 o 50,000 trabajadores. Sin embargo, ya te digo, es un piso y es muy importante saber eso, toda vez que a lo largo pues, de estos días hemos recibido consultas en donde se tiene la idea de pensar que la empresa solamente va a pagar ese salario y hasta ahí. E incluso nos han hecho consultas de saber si aquellos trabajadores contratados con un salario un poco más alto van a ser afectados y van a tener una reducción de salario. Y pues hemos contestado que no, no funciona así. El tema del salario mínimo es un ajuste buscando pues buscar una mejor condición económica versus el costo de la vida. Licenciado Jordán, también me preguntan acá, por ejemplo, que, bueno, que se aclare que no es un aumento general, que creo que también hay siempre ahí la confusión, ¿no? Y que, ¿cuál es la fecha efectiva en que entra en vigencia este aumento? Sí, entra en vigencia a partir del 16 de enero. Y en efecto, normalmente, pues, se hace un aumento general del salario mínimo. Sin embargo, en esta ocasión, como se ha manifestado, hay ciertos renglones de la economía, pues, que se va a recibir un aumento, como por ejemplo la ganadería, la pesca, silvicultura, reciben 1.5%, lo que va a ser servicios financieros, lo que puede ser la distribución del gas, electricidad, etcétera, de un 2%. Como mencioné, el servicio doméstico de 5% y los trabajadores van a pero el año 2019 con el gobierno nacional, pues en un diálogo que hubo con los sindicatos, tanto Citra Ibana como Citravi de la provincia de Bocas del Toro, se acordó tener un aumento del 13% y que nosotros como gobierno nacional hemos honrado dicho acuerdo. Mirra, yo no sé si tienes preguntas sobre el tema del salario Sí, mínimo, sino para preguntarle sobre el tema de los hay una pregunta que me llegó por acá, operativos. Alexandra. Sí, Sí. me llegó alguien, me dice, ¿qué hace una compañía que participa en distintos sectores, licenciado Jordán? Bueno, debe aplicarse el salario dependiendo del trabajador de la actividad que está realizando, ¿verdad? Porque no le vas a pagar un salario si tiene determinado tipo de descripción de trabajo, le vas a pagar el salario mínimo de un trabajador que realiza otro tipo de actividad. Ajá, y también me preguntan ya para terminar con el tema del salario mínimo, licenciado Jordán, dice, en la región 1 se paga 115, región 2, 290. Acláreme eso porque me están llegando como comentarios acerca de esto de la región 1 y región 2 en cuanto al servicio doméstico se refiere. Sí, correcto. Tanto en la región 1 se tiene un salario, como se llama, como has manifestado puntualmente, y en la región número 2. En ¿Qué es ambas la región regiones, 1 y región 2 para que aquel que no sabe? bueno, la región 1, por decírtelo de una forma un tanto más sencilla, pues para que se pueda comprender, el país en cuanto al tema del salario mínimo está dividida. Las regiones a nivel territorial puede ser considerada la región número 1, Panamá, Colón, San Miguelito, David, Santiago, Chitré, Aguadulce, Penonomé, Bocas del Toro y otros lugares que te lo manifiesta el mismo decreto 74 en su artículo número 3. Y lógicamente los lugares que no se han mencionado van a ser considerados pues la región un tanto larguita de lugares que se mencionan son parte de la consideración de la región número 1. Y los otros, por decirlo así, otros lugares del país son considerados región 2. Esto atiende pues a elementos objetivos ya muy técnicos para ser considerados dentro de la región 1 y de la región 2. Ok. Sí, licenciado Jordán, hablando del tema de los contratos suspendidos, se decía que a finales de diciembre vencía el plazo y que todos los puestos de trabajo tenían que estar reactivados.
¿Cuál es la realidad en este momento? ¿A qué acuerdo se ha llegado? ¿Qué va a pasar con sectores que todavía no han podido recuperarse, como el del turismo, por ejemplo? ¿Y cómo deben proceder tanto empresarios como trabajadores? Sí, Alexandra, excelente tu pregunta. Fíjate, la ley 201, que tenía una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2021, marcó una reactivación de lo que iba a ser los contratos de trabajo. Los trabajadores a lo largo, pues, del año se vieron suspendidos en cuanto a los efectos de sus contratos en virtud de la ley 201, pero que también marcó, uno, la protección del empleo y dos, esa reactivación, ese reintegro gradual de los trabajadores hasta el mes de octubre. A partir del 1 de noviembre, nosotros como Ministerio de Trabajo se hizo ese retorno, esa reactivación en las plataformas del ministerio y en nuestra estadística no teníamos ya marcada una suspensión de algún trabajador. Es decir, todas las empresas tenían la obligatoriedad de haber reactivado los contratos de sus trabajadores. Sí, ¿me Pero escuchas? ahora sí, es que se interrumpió, pero no nos queda claro. ¿Hay empleados con contratos con reducción de jornadas todavía vigentes en este momento? Fíjate, son cosas diferentes. Una cosa es la Suspensión suspensión y otra, del efecto de ajá. los contratos que la ley 201 marcó hasta el mes de octubre 2021 y la modificación de la jornada de trabajo. La modificación de la jornada de trabajo es una reducción hasta en un 50% que has contratado, que has sido contratado mediante tu contrato, valga la redundancia. La suspensión es poner en pausa la relación de trabajo. Su modificación se acaba de emitir el decreto 73, en el cual se le dice al empleador que tiene que hacer el registro de esta modificación firmada, es decir, debe existir un acuerdo mutuo, tanto trabajador como empleador, o bien entre el sindicato, el dirigente sindical, si existiese en la empresa con el empleador. Si no se registra ante el Ministerio de Trabajo, esta modificación es nula. ¿Cuántos trabajadores tienen reducción de su jornada laboral actualmente registradas en el Ministerio de Trabajo? Fíjate, Alexandra, también es muy difícil contestarte puntualmente la cantidad, toda vez que para el año 2021 una Digo exigencia nuevamente. tan Sí, puntual. sí, sí. Sí, ahora sí me escuchas. Sí, ahora sí. Sí, no te pudiese dar una cifra tan exacta, toda vez que muchas empresas tenían una modificación de la jornada con trabajadores, sin embargo, no la registraban ante el Ministerio de Trabajo. En búsqueda de poder dar una cifra exacta, es que hemos pedido por medio del decreto 73 que se registre estas modificaciones de contrato ante el Ministerio de Trabajo. Y entonces, eso esperan entonces a partir de ahora poder llevar entonces ese registro. ¿Qué tiene que hacer un trabajador si se encuentra con jornada reducida en este momento? ¿Puede validar ante el Ministerio de Trabajo cuál es su estatus, cuál es la recomendación que Sí, ustedes es que hacen? es obligatoriedad a partir del decreto 73 que la empresa, el empleador, debe hacer el registro ante el Ministerio de Trabajo. Es una obligatoriedad. De toda forma que ante Mitradel, el acuerdo de modificación es nulo. Por lo cual, nuestra recomendación es que toda empresa que tenga contratos modificados con sus trabajadores deben hacer el registro lo más rápido posible. Bien, yo Bueno, creo que bueno, vamos a terminar. Yo quisiera, licenciado Navas, que para que nos diera una cifra un poco más general, no sé si ya la mencionó, si iniciando este nuevo año, ¿cuántos panameños están desempleados? ¿Cómo está la tasa del desempleo? Fíjate, el desempleo nos marca arriba de un 14%. Entonces, es ¿Eso muy se traduce en complejo. cuántos miles de panameños sin trabajo ahora mismo? Es una cifra sumamente relativa porque, ya te digo, se marca según el INEC arriba de un 14%. Decirte exactamente la cantidad, es complejo hablar de cifras estadísticas muy puntuales. Sé que como medio de comunicación es mucho más fácil, de una forma más didáctica, poder hablar de una cantidad objetiva pues, de trabajadores, ya sea modificados, suspendidos, Bien. pero sin embargo, es complejo poder hablar de una cifra. Sin embargo, el INEC nos marca arriba de un 14%. Bueno, 14% sería bueno conocer la cifra exacta, ¿no? Porque creo que así tendríamos un mejor criterio para hablar del desempleo y cómo nos está afectando como país. Gracias, licenciado Raúl Jordán.
asesor de Mitrael, por estar acá y ponernos en contexto de lo que está ocurriendo en relación al salario mínimo y sobre todo la situación actual en cuanto a la reactivación de contratos se refiere. Con muchas Gracias por gracias a estar en Radio ustedes. Panamá. 7:59 minutos. Desde este momento, realizamos contacto con los hechos que hacen noticia. Corresponsales. A esta hora la información